y voy a comenzar. Yo les pedí que tuvieran la guía 2, 3 y 4. Ya, vamos a ver si puedo llegar hasta la 4. Pero la idea es por lo menos revisar las dos primeras. ¿Ya? Así que ahora les voy a compartir mi pantalla para que vean las guías. ¿Pueden ver algo ya? No. Yo sí. Ahí sí. Que a veces se demora un poquito en aparecer, ¿ya? Pero creo que ahí ya lo pueden ver. Ya. Tenemos entonces la segunda guía. La primera no la voy a considerar porque es como de conocimientos previos para que ustedes se vayan adentrando en la asignatura. ¿Ya? Entonces, la guía número 2 tiene por título textos literarios y no literarios. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ya. Entonces, partimos con la definición de texto. ¿Qué es un texto? La palabra texto describe a un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra oral. Entonces, esto se los explico en español. Un texto es un conjunto de oraciones. ¿Ya? ¿Me siguen ahí? Conjunto de oraciones que entregan un mensaje, ¿ya? Y ese mensaje tiene que ser ordenado para que yo lo pueda entender, para que el lector lo pueda entender y le pueda dar un sentido. Por eso dice ahí que tiene que ser coherente, o sea, debe ser entendible, debe tener un sentido. Y puede ser escrito, un texto puede ser escrito o también puede ser a través de la palabra oral. Por ejemplo, yo ahora que les estoy hablando, también estoy emitiendo un texto. Aunque no lo crean, porque solemos entender la palabra texto como todo lo que está escrito, y en realidad también es lo que hablamos, ¿ya? En este caso sí, en el caso de la asignatura, vamos a ver obviamente los textos escritos, porque en el examen aparecen textos que ustedes deben leer y preguntas de comprensión lectora acerca de esos textos, ¿ya? El ejemplo me lo voy a saltar, porque la idea es que ustedes aquí puedan ver que un texto está compuesto por oraciones y que estas oraciones o este conjunto de oraciones tiene sentido. Esa es la idea. ¿Ya? Y luego pasamos a este cuadro, y el cuadro presenta las diferencias que hay entre los textos literarios y los textos no literarios. ¿Ya? ¿Han escuchado la palabra literatura? Sí. Gabriela, ¿a qué le suena literatura? Ay, no. U otra que pueda contestar. Verónica, Romina. A los géneros. ¿Ya? A los géneros. ¿A qué género? A los géneros narrativos, a los géneros de novela, dramáticos, literarios. Ya. ¿Usted ha hecho las guías? Sí. Sí, se nota. Ya, muy bien. Muy bien, ya. Entonces, cuando hablamos de literatura, tienen que pensar que la literatura se refiere a los textos que son ficticios. ¿A qué les suena la palabra ficticio? Que no es real. Que no es real, claro, que es inventado. Entonces, hay un autor, una persona que crea un texto, que lo inventa en base a su imaginación, ¿ya? Y que sí puede basarse en hechos reales, ¿ya? Por ejemplo, una guerra podría basarse en la Segunda Guerra Mundial, pero él va a crear situaciones nuevas, va a crear personajes, va a crear diálogos, y eso, como es inventado por él, ¿ya? Va a hacer que sea ficticio. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, primer punto de la
literatura es que es ficticia. Lo que nos entrega la literatura es ficticia, o sea, un mundo ficticio, ¿ya? Y eso lo diferencia totalmente de un texto no literario, porque el texto no literario refleja la realidad que vivimos y no es producto de la imaginación del autor, ¿ya? Por ejemplo, las noticias. Las noticias, ¿qué es lo que hacen? Nos informan acerca de hechos reales, hechos que sucedieron, y no nos pueden inventar sobre lo que ha sucedido, ¿o sí? ¿Qué pensarían ustedes si en una noticia aparecen hechos que no son reales? Que es falso. Que Claro. Entonces, ¿cómo son los sucesos? Estoy aquí en el segundo punto. ¿Cómo son los sucesos en el texto literario? En el texto literario los sucesos pueden ser posibles y pueden ser creíbles. Por ejemplo, pensemos en Harry Potter. Harry Potter lo ubican, ¿cierto? sí. Ya. Sí. ¿Qué pasa en Harry Potter? Pasa que hay magia, ¿cierto? Pasa que los estudiantes pueden volar en sus escobas, pasa que hay seres sobrenaturales, ¿ya? Pero se presenta de tal forma que parece real. No sé si ustedes lo ven así. O sea, es como que uno lo mira, por ejemplo, en las películas, y como que casi uno se lo cree. Eso es lo mismo que hace la literatura. Describe las cosas, las presenta de tal forma que pareciera ser verdad. ¿Ya? Pero en realidad nosotros sabemos que no se puede dar. ¿Ya? En cambio, como ya dijimos, en los textos no literarios, los sucesos son reales. En el caso de los textos literarios, el objetivo que tienen es embellecer las palabras, ya que sean agradables al lector, que le generen emociones. Emociones como enojo, alegría, compasión, nostalgia. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una novela en nuestras manos o un cuento, la idea es que al leer esa novela o al leer ese cuento, nos identifiquemos, nos entretengamos, que algo nos guste, que algo nos genere. O, por ejemplo, si leemos un poema de amor, ¿qué nos podría provocar un poema de amor? Emoción. Emoción, claro. Podríamos Tristeza. sentirnos identificados, claro, podríamos sentir tristeza, nostalgia, ¿cierto? Eso es lo que provoca, eso es lo que provoca, claro, eso es lo que provoca la literatura, ¿ya? En cambio, los textos no literarios tienen funciones así bien concretas, por ejemplo, informar, darnos instrucciones, por eso dice ahí normativa, cuando hablamos de una función o un objetivo normativo, hablamos de las instrucciones. Por ejemplo, las recetas de cocina. Las recetas de cocina nos dan primero los ingredientes que vamos a utilizar, ¿cierto? Y después nos dice, en un bowl mezcle la harina con los huevos, el aceite, la sal, el azúcar, y ahí estoy haciendo no sé qué cosa, pero ya, pero se fijan, nos va dando órdenes, porque nos dice, mezcle la harina con el aceite, una los huevos con el azúcar, nos da órdenes, y eso es para que nosotros lleguemos a un objetivo, que es esa receta de cocina, ¿ya? Después dice, el lenguaje utilizado. El lenguaje utilizado en los textos literarios, en realidad el lenguaje es como elegido casi con pinzas, porque las palabras nos deben ir provocando esas sensaciones que ustedes me comentaban, ¿ya? En cambio, en los textos no literarios, el lenguaje tiene que ser súper claro para que lo podamos entender, ojalá en la primera lectura, ¿ya? Por ejemplo, una noticia tiene que ser clarísima para que nosotros podamos comprender, ¿ya? Entenderlo. En cambio, en los textos literarios muchas veces aparecen significados ocultos. ¿A qué me refiero con eso? A que tenemos que leerlo un par de veces, buscar el sentido, tratar de comprender lo que a veces pasa con los poemas.
¿Ya? No sé si han leído algún poema y no lo han podido entender en algún momento. ¿Les ha pasado? Sí, Ya. poema amigo sí. Claro. Entonces a veces pasa que los leemos y no los comprendemos porque hay algunos significados o palabras que están ahí, pero nos quieren decir otra cosa. Sigo escuchando noticias. A ver si alguien se puede silenciar, por favor. Escucho noticias. ¿Quién está escuchando noticias? No sé quién es. Ah, emitir. Televisión. Sí, parece que ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, ya, creo. O no, no, todavía lo escucho. Ya. Entonces, esa es la idea y tenemos ejemplos, ya tenemos, los textos literarios tenemos cuentos, novelas, leyendas, los poemas, fábulas, tragedias. Esos son algunos ejemplos de textos literarios en donde sucede todo lo que les comenté antes. Y tenemos también en los textos no literarios las noticias, crónicas, reseñas, reportajes, que esos son los textos que aparecen en los periódicos, en los diarios. Tenemos cartas, informes, las recetas de cocina que les comenté, ensayos, afiches publicitarios, ¿ya? Esos son textos no literarios. Esto que está aquí, este cuadro, no tienen que aprendérselo de memoria, ¿ya? La idea es que lo entiendan, que se hagan una idea de qué es un texto literario y qué es un texto no literario. No tienen que aprendérselo de memoria, ¿ya? Así que no estén ahí tampoco memorizando todo. No es la idea. Y después en la guía tenemos ejemplos, tenemos 4 ejemplos. Tenemos por una parte texto literario y tenemos texto no literario. Acá, el que dice el doliente. ¿Qué tipo de texto es? Literario. Literario, ¿ya? Y específicamente es un poema. Un poema, ya. ¿Cómo sabemos que es un poema si no lo hemos leído? Porque tiene verso y estrofa. Bien, Estrofas. bien, porque tiene versos y estrofas. Cada línea es un verso y cada conjunto de versos es una estrofa. Ya, eso igual lo vamos a ver más adelante, pero para introducir un poquito, les comento eso, ¿ya? Entonces tenemos ahí un poema, que es de Oscar Hahn, es un poeta chileno, ¿ya? Y no lo voy a leer ahora porque la idea es que lo lean ustedes como más concentrados, ¿ya? En silencio. Y acá al lado tenemos un texto no literario, y este es un afiche publicitario, claro, de la tienda Fashion Park, ¿ya? Y dice, nueva colección infantil desde 20% de descuento. Claro. Entonces, Sí. este es un texto no literario. No literario. ¿Y cuál será la finalidad de este texto? ¿Cuál será el objetivo? Una publicación. ¿Sí? Por ejemplo, Informa. ya, Una publicación que es un... Para que la gente se motive a comprar. Claro, A comprar. por ahí escuché algo, a ver, para que la gente Se motive a se comprar. motive a se comprar. motive a comprar. Bien, esa es la idea, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy revisando una página en el celular de, no sé, si estoy revisando Facebook, ya, estoy revisando Facebook ahí, y de repente me aparece Fashion Park, nueva colección infantil, 20% de descuento. ¡Oh! Me interesa. Entro, busco, ¿cierto? Y la idea es que yo compre, ¿ya? Entonces, ese afiche pretende convencerme de que yo compre ese producto, ¿ya? Porque además tienen 20% de descuento, o sea, ¿qué mejor? Claro. ¿Ya? Y después de eso tenemos otros ejemplos, que aquí me pasé un poquito, no, por arriba. Tenemos otros ejemplos. Igual aquí yo abajo de cada texto les puse por qué es literario y por qué es no literario. Así que igual lean esa parte porque es importante.
¿ya? Y luego tenemos el texto abuela. Abuela, y acá al lado tenemos distanciamiento social. Social. Sí, si lo vemos así, de lejos, sin leer el texto que contiene, podemos pensar, son lo mismo, pero en realidad no, ¿ya? Uno es literario y el otro es no literario. No literario. Como son cortos, ¿les parece si leemos el de la abuela? Sí. Sí. ¿Lo leemos ahora Para. para hacernos una idea? Sí. Ya. Sí. Si alguien se opone, me dice que no, ¿ya? Entonces, abuela. Ayer, como cada domingo, fui a almorzar con mi abuela. Mientras cocinaba, me comentó que al hijo de la vecina, la del frente de pelo crespo, lo habían asaltado en la micro y le habían dejado un ojo negro. Mientras almorzábamos, en las noticias hablaron de un asalto y recordó que al hijo de la vecina hace poco lo habían asaltado. Al irme, junto con besos y abrazos, mientras me deslizaba una luquita, me pidió que me cuidara, que yo no sabía, pero que al hijo de la vecina lo habían asaltado en la micro hace unos días. Carlos Orellana Torres, 33 años, coronel. Este es un microcuento que está sacado del libro Concepción en 100 palabras del año 2018. No sé si ubican esos libritos que son unos chiquititos que regalaban en las calles, en tribunales, a veces iban a los colegios también a regalar, ¿ya? Y son cuentos que cualquier persona puede hacer y que los enviaba a la página de Concepción en 100 palabras, y ahí había un jurado que decidía qué cuentos pasaban a la publicación del libro, incluso habían premios para el primer lugar, segundo lugar, los cuentos más destacados, ¿ya? Entonces salió publicado y creo que obtuvo un lugar, no sé qué lugar fue, pero estaba destacado, ¿ya? ¿Qué les parece el cuento? A ver si hay alguna opinión por ahí. A ¿Ah? la vez tierno porque su abuela está cuidando a su nieto ¿Ya? ¿Por qué? de los asaltos que hay en los buses. Claro, o sea, a la abuela le preocupa el nieto, ¿cierto? Y que le pueda suceder algo parecido. ¿Y qué más se puede ver en este texto? Estimula a la reflexión, ¿Ya? ¿Por qué? porque se basa en algo real. Ya, bien, se basa en algo real, claro. Vemos cosas, elementos que tenemos en común, ¿cierto? Por ejemplo, ya todos o siempre podemos visitar a un familiar, ya está el tema de los asaltos, que eso ya es común. La micro, también ahí podemos entender con esa palabra que se refiere a esta zona, se refiere a Concepción, ¿ya? Y las noticias, el hecho de ver las noticias, ¿ya? O escuchar las noticias. ¿Hay algo más que les llame la atención en este texto? La abuela no sé si sufría de Alzheimer o algo por el estilo, porque ahí le comenta al principio de las que asaltaron al hijo de la vecina y al final le vuelve a repetir lo mismo y le vuelve a decir que él no sabía. Claro, ¿cuántas veces la abuela le dice al nieto que asaltaron al hijo de la vecina? ¿Cuántas veces se lo dice? 2 veces. Se lo 2 dice veces. 3 veces. 3 veces. 3 veces. Y si se fijan al final dice, aquí no sé si ven que lo estoy destacando, Sí. dice, me pidió que me cuidara, que yo no sabía, pero que al hijo de la vecina lo habían asaltado en la micro hace unos días. Sí. O sea, quiere decir que el nieto, o sea, la abuela pensaba que el nieto no sabía, pero ella ya se lo había comentado antes en 2 ocasiones. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, si se fijan, hay un mensaje oculto, ¿ya? Y el mensaje oculto es que la abuela
tiene probablemente Alzheimer, porque menciona una vez el asunto, después lo menciona de nuevo, Es, y al último otra vez. Entonces, ese es el mensaje oculto que tiene este microcuento. Se llama microcuento porque es más pequeño, ¿ya? Porque tiene pocas palabras. También eso que yo les comento aparece acá abajo, ya en el cuadro rosado. Y acá al lado tenemos el otro texto que se llama distanciamiento social. ¿Ya? Y el texto dice: ha sido tan grande el cambio en la vida de cada ser humano en estos meses que el saludo de beso, el estrecharse de las manos y el abrazo cordial los hemos tenido que quitar de nosotros. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Cómo esto puede empeorar? Resulta que para poder vernos y volver a estar cerca, tendremos que alejarnos. Qué paradoja, ¿no? Y esto lo escribe Vladimir Farías Llévenes, y apareció en el diario Las Últimas Noticias el 3 de abril de este año. ¿A qué se está refiriendo Vladimir Farías en este texto? Al A la COVID, situación sí. que estamos viviendo ahora. Exacto, a la contingencia, a lo que estamos viviendo, ¿cierto? El coronavirus, que no podemos acercarnos a nuestros seres queridos, no podemos saludarnos de beso, ni abrazarnos, y al final, y es un cambio también. claro, es un cambio en Es nuestra un vida. cambio difícil porque tampoco podemos ver a nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos. Lamentablemente, sí, Causa tristeza. claro. Así es. Entonces, fíjense en el segundo párrafo que él dice aquí: ¿quién lo iba a imaginar? Y como esto puede empeorar, resulta que para poder vernos y volver a estar cerca, tendremos que alejarnos. O sea, alejarnos por un tiempo, ¿cierto? Tomar las precauciones para después poder juntarnos nuevamente. Y por eso dice acá, ¿qué paradoja? Una paradoja es una contradicción. ¿Ya? Eso es lo que dice él, que hay una contradicción, o sea que ahora nos tenemos que alejar para después en un futuro poder alejarnos, o sea, acercarnos, perdón. Acercarnos. Sí, acercarnos. Acercarnos. ¿Ya? Sí. Y también acá aparece la explicación. Ahí me estoy escuchando. Y tenemos también acá un para que ustedes lo revisen. ¿Ya? Y es una noticia que tiene por título Coronavirus: cómo Chile ha logrado mantener a raya el COVID-19 con una tasa de letalidad de las más bajas de América Latina. Ya, esto fue en marzo. Y ahora ya estamos con unos índices un poco más altos. ¿Ya? ¿Alguien hizo este ejercicio? Sí. Sí, profe. Yo lo hice. ¿Y qué tal les pareció? Bueno, contestar las preguntas, porque había que contestar algunas preguntas de toda esta situación del coronavirus. Sí. Claro, entonces esta es una noticia que presenta datos sobre los avances del coronavirus en nuestro país y los compara con otros de América Latina, ¿ya? La idea es que ustedes lo lean y contesten las preguntas que allí aparecen. Al final de la guía, al final de la guía siempre aparece la pauta de corrección en donde están las respuestas correctas. ¿Ya? Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿qué tipo de texto es el que acabas de leer? ¿Literario o no literario? No literario. Claro. Porque es una noticia. Exacto. Es no literario, entonces lo que tienen que contestar ahí es no literario. Y después abajo pregunta: explica qué objetivo tiene este texto y por qué. Entonces, ahí para contestar, ustedes se pueden basar en el cuadro que aparece al principio en la guía, ¿ya?
cuando se habla del objetivo de los textos no literarios. Pueden usar esa información. Claro. Esa es la idea, ¿ya? Esto, que tiene un objetivo informativo, busca dar a conocer algo, ordenar o indicar, ¿ya? La idea es que se basen en lo mismo que yo les puse en la guía. Y Es el una resto, realidad. claro, porque está basado en hechos reales, ¿cierto? No hay nada inventado ahí. Claro. Se basa en una investigación, también podrían decir, ¿ya? Ahora, Claro. las respuestas que yo les pongo en la guía, en algunos casos, no siempre tienen que ser iguales, idénticas las de ustedes. Ya la idea es que se parezcan. No sé si se han dado cuenta que yo les pongo ahí que todos pensamos distinto, entonces la idea es que las respuestas se parezcan, que tengan palabras similares, ¿ya? Y no tienen por qué ser igual o idénticas, porque no quiere decir que esté mal, ¿ya? Y luego las preguntas que yo les hago tienen que ver con comprensión lectora. Por ejemplo, la 3. ¿Quién habla en el texto? Fernanda. COVID. El ¿Quién COVID. habla? ¿Quién? El periodista. Fernanda, la periodista. La periodista. La periodista. Claro. Entonces sí. ahí ustedes ponen la periodista y pueden agregar el nombre de la periodista. ¿Ya? Fernanda Paul. de la BBC. Claro. Sí. Después, ¿cuál es la tasa de letalidad en Chile? Eso es un dato que ustedes lo tienen que sacar directamente del texto. ¿Qué similitud? 0,5. Claro. 0,05. ¿Qué Sí, similitud 0,5. hay entre Chile y Costa Rica? ¿Ya? Y esos son datos que ustedes van sacando del texto, esa es la idea. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No. ¿Seguro? No escucho ningún hombre, ¿ah? Están como callados los hombres, solo escucho mujeres. Era pregunta del 1 hasta el 10. Yo estoy escuchando, estoy cocinando igual. ¿Quién me habla ahí? No sé quién me habla. Yo ¿Quién? estoy cocinando. ¿Quién estoy está en mi trabajo, cocinando? pero estoy Cocinando. lenteja. No sé mañana. está cocinando lentejas para mañana. Pero está en el Para trabajo. mañana que estoy. Sí, pues llegué hoy día a mi trabajo y Ya. estoy escuchando igual. Ah, ya. Cocinando Y ¿Cómo se llama escuchando. usted? Víctor. Ah, ¿Víctor Mora? Sí. Ah, ya, súper bien. Ya, Aquí estoy, ya. aquí estoy. Ya, ponga atención nomás entonces. Ya, y veo también a Aarón González, que igual ha estado callado. Sí, no, es que lo tenía en silencio, mi hijo está jugando al play y se pone a gritar. Ah, ya, pero ¿cómo vamos? ¿Va entendiendo? Si no, sí entiendo. Ya, sabe que cualquier duda que tenga la puede consultar acá, no hay problema. Bueno, ya, bueno. Ya, y ahora veo a Miriam, que no la había visto antes. Sí. Hola, Hola. Miriam. Sí, hola. Ya. Me atrasé un poco porque estaba haciendo más preguntas, entonces por eso me atrasé. Ah, ya, bueno. Sí. No, yo no tengo problema en que lleguen atrasados aquí, no me complica. La idea es que estén, ya la idea es que se presenten. Entonces, voy a seguir ahora con la guía número 3. ¿Ya? La guía número 3. Y en esta guía, yo aquí me centro en los géneros literarios. Literario, sí. Quiero decir, en los textos literarios. Textos literarios. ¿Recuerdan que la guía anterior presentaba textos literarios y textos no literarios y las diferencias? Sí. Entonces, ahora me centro en los textos literarios, ¿ya? Y al principio yo siempre les hago como un resumen de lo que aparece en la guía anterior, ya que es como el conocimiento previo que ustedes deben tener para poder hacer esta guía. Entonces, cuando hablamos de textos literarios, la verdad es que nos podemos encontrar con muchos textos y la idea es poder clasificarlos. Y ahí es cuando surgen los géneros literarios. Entonces, cuando hablamos de géneros literarios, nos referimos a clasificaciones. No sé, ¿quién está hablando? Como tenía muy poco espacio, hice algo mal.
Ya, entonces, tenemos los tres géneros: narrativo, lírico y Lírico dramático. y dramático. Esos Sí, son los los tres géneros que tenemos, ya como las tres clasificaciones de los textos literarios, ¿ya? Y vamos con el primero. El primero es el género narrativo. Me pasé, ahí está, ya. El primero es el género narrativo. ¿Y cuáles son sus principales características? Estas que tenemos aquí. Cuando hablamos de género narrativo, hablamos de historias, ¿ya? Historias que se relatan, se cuentan o se narran. Entonces vean el género narrativo como sinónimo de historias. Entonces en esas historias hay un narrador que cuenta lo que va sucediendo o los hechos, ¿ya? Y hay un tiempo también y un espacio en donde ocurren esos hechos. Y también tenemos personajes, ¿ya? Entonces, el autor crea estos personajes para expresar ideas y emociones a lo largo de la historia narrada. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Bien. Ya, entonces, género narrativo, las historias que se narran o se relatan, ¿ya? Y en esas historias tenemos personajes, tenemos hechos que van sucediendo, y también hay un lugar en donde ocurren esas historias y un momento de la historia, tal vez en la actualidad, tal vez en el pasado, tal vez en el futuro, ¿ya? Como las historias futuristas, todo puede ser, porque recuerden que esto es todo inventado, es todo parte de la imaginación de un autor. ¿Ya? Y aquí podemos encontrar novelas, podemos encontrar cuentos, podemos encontrar fábulas, leyendas. La principal diferencia entre los cuentos y las novelas, ¿cuál será? ¿Cuál será la principal diferencia? ¿Qué creen ustedes? La diferencia de un cuento y una novela. Ujú. ¿Sí? Que pueden ser La muchos novela tiene personajes, varias historias y muchos personajes. más larga. Más largo nomás, una historia más larga. Porque es ¿En una cuál? novela. ¿Cuál es más larga? La novela La novela. vendría siendo como una teleserie, ¿o no? Es una novela. Claro, pero pensemos siempre Pues, en los textos, ¿ya? Aquí hablamos siempre de los textos. Entonces la novela es un texto amplio, extenso, en cambio un cuento es más corto, es ¿ya? más corto, claro. Claro, esa es la única diferencia, porque ambos presentan historias, puede ser basado o no en la realidad, ¿ya? Y lo único que lo diferencia es eso. O sea, un cuento puede tener hasta más o menos 20 páginas, puede tener 100 palabras como el cuento que leímos de la abuela, incluso puede ser más corto, ¿ya? Pocos personajes. Claro, pero la novela es más extensa, Claro. ¿ya? Mm. Y luego tenemos las fábulas, y las fábulas son como los cuentos porque son cortas, pero hay algo que las distingue del resto, que los personajes siempre son animales. Animales. Siempre. Entonces, al final nos deja una enseñanza o una moraleja, y que tiene que ver con valores, como el Como la respeto. crónica de Narnia, ¿no? Claro, puede ser, sí, sí, ¿ya? Y estos textos son creados casi siempre para niños, porque la idea es que ellos vayan aprendiendo de valores, ¿cierto? De manera más entretenida, a través de personajes que sean animales, ya como los conejos, gatos, perros, no sé, ahí puede ser cualquiera. Y después tenemos mitos y leyendas. ¿Les suena eso? Sí. Ya. Entonces, los mitos y las leyendas son narraciones populares. ¿Qué quiere decir eso? Que partió o partieron, por ejemplo, en un lugar
y no se sabe quién es el autor, y fue pasando como de voz en voz o de boca en boca, y la verdad es que cuando sucede eso, como que las historias van cambiando, porque uno dice una cosa, el otro lo interpreta de otra forma, y le va agregando un poco de su cosecha. No sé si me entienden. Una bola de nieve. Claro, exacto. Entonces al final puede terminar una historia muy distinta a la que comenzó, ¿ya? Y dice ahí que puede tener hechos reales o ficticios, o sea, pueden partir de un hecho que sucedió, pero la gente, como se lo va contando, lo va transformando, ¿ya? Y lo van adornando con fantasías, o sea, con hechos o elementos ficticios. Y los personajes pueden ser dioses o seres sobrenaturales, ¿ya? En el caso de los mitos, siempre los personajes son dioses, ¿ya? En los mitos siempre encontramos dioses o semidioses. ¿Recuerdan algún dios o semidios? Zeus. Zeus, Hércules, Medusa. Medusa, ¿ya? Poseidón. Poseidón, Ay, los tengo todos. ¿ya? Bien. Y en el caso de las leyendas, hay seres sobrenaturales, ¿ya? Como, a ver, ¿se saben alguna Superman. leyenda? Superman, el hombre araña. ¿ya? ¿Y alguna leyenda de acá, por ejemplo, de Concepción? ¿Se acuerdan de alguna? A ver. No. En Chiloé hay muchas leyendas. Sí, El Trauco. el Trauco, ¿ya? Pascuala, ¿Ah? las tres Pascualas. Bien, las tres Pascualas. Las tres Pascualas. Esa es bien conocida acá en la zona Sí. porque está Sí. ambientada allá. A ver, entonces, pensemos. Veamos los elementos. Tenemos un narrador, ¿cierto? El narrador, no sabemos, puede ser uno de nosotros, ¿ya? Tenemos los personajes en el caso de las tres Pascualas. ¿Quiénes serían los personajes? Las Los tres Pascualas. hermanas. Las tres Pascualas. ¿Habrá alguien más? A ver si se manejan un poco en la historia. ¿Había como una bruja o no? Yo tengo entendido que estaban las tres Pascualas. A ver, la historia es más o menos así. Se la voy a contar bien resumido. Está enamorada las tres de un nombre, parece. Sí, bien. Tres hermanas que vivían ahí alrededor de la laguna, que tiene el mismo nombre, tres Pascualas. Ellas iban en la noche a lavar la ropa en la laguna y cantaban y ahí conversaban, hasta que un día se encontraron con un hombre que era muy apuesto, muy caballero, y se enamoraron las tres de ese hombre, ¿ya? Cayeron perdidamente enamoradas. Y este hombre no era muy, muy bueno, que digamos, no era como esperamos. Entonces, algo pasó ahí y resulta que la historia termina trágicamente con la muerte de ellas. Dicen, o la leyenda dice, que ellas se ahogaron en la laguna y nunca pudieron encontrar sus cuerpos. Sí. ¿Ya? Entonces, también esta leyenda termina diciendo que en algunas noches la gente que pasa por ahí o la gente que vive cerca puede ver o puede escuchar a las hermanas que están cantando alrededor de la laguna. ¿Ya? No sabía. La Laguna Redonda. ¿Es la, No, la no. Laguna Redonda? No es la Laguna No. Redonda, es la Laguna Tres Ya. Pascualas, donde la está Tres Pascualas. la Universidad San La Universidad Sebastián. Católica. Sí. De San Sebastián, sí. Paicabí. Ahí ya, mismo. ya. Ahora Ahí sí, es, sí. en Paicabí. ¿Ya? Mm. Entonces, esa es una leyenda, es una historia que va pasando de generación en generación, y si se fijan, yo al momento de contarla también le voy agregando datos o tal vez cosas que en realidad no son así, ¿ya? ¿Qué personajes tenemos en esa historia? Las tres Pascualas y el hombre. Ya, tenemos mínimo esos cuatro, ¿ya? Sí. ¿En qué momento sucedió? La verdad es que o en qué momento está ambientada la historia, yo no sé en qué año fue, ya, pero sí
sé del lugar. El lugar es un lugar real que existe, que está acá en Concepción, en Paikaví, ¿ya? De hecho, la laguna recibe el mismo nombre. Si se fijan, esa es una historia, tiene personajes, tiene acontecimientos, ¿ya? ¿Queda más claro ahí? Sí. Bien. Entonces ahora tenemos aquí un ejercicio que se llama El Eclipse, ese es el título, y el autor es Augusto Monterroso, ¿ya? Es un cuento y tiene un significado medio oculto, no sé si lo pudieron leer ya. Yo, en este caso, yo no lo voy a leer aquí porque si no sería mucho tiempo. No sé si alguien lo leyó ya y lo pueda comentar, si le pareció difícil, si le gustó o no. Yo no lo pude leer. Víctor, No lo leo. Víctor habla o no? Sí, yo hablo. Ya, no lo pudo leer, ¿por qué? Porque me falta tiempo, profe. Aquí no Ah, me- ya. Pucha. Tengo que cocinar, hacer el aseo, trabajar. No, ya no me da para más. Ya. Pero vamos que se puede. Vamos que se puede. Ya. Y después tenemos otro texto que se llama ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Ya? Y aquí los personajes son solo animales. ¿Qué tipo de texto será? Fábula. Fábula. Es una fábula y al final nos deja una enseñanza. Así que ojalá lo puedan leer en algún momento y desarrollar las preguntas. Estas preguntas que yo les pongo acá y los textos también están sacados de exámenes que se hicieron en años anteriores, para que tengan en consideración esa información, ¿ya? Porque las preguntas a veces se parecen, apuntan a la misma idea, ¿ya? Van cambiando los textos en los exámenes, pero las preguntas a veces son parecidas. Y el último texto se llama Amor Cibernauta, y el autor es Diego Muñoz Valenzuela. ¿Ya? Esta relata la historia de dos personas que se conocen a través de internet, que chatean y que se dicen cosas o se escriben y en la realidad no son así. ¿Ya? Entonces también esto nos deja una enseñanza. Y si se fijan, las preguntas son de selección múltiple y también hay preguntas de desarrollo. En las preguntas de selección múltiple, por ejemplo en esta, ¿la están viendo? Sí. Ya. La primera pregunta dice, ¿cómo se comunicaba ella? Ustedes aquí deben elegir una sola. Una sola es la correcta. Por ejemplo, la A. ¿Ya? Esa era la A. Entonces, ustedes marcan la A. La pueden encerrar en un círculo, le pueden hacer una X encima, ¿ya? Pero es una sola la correcta. Y en el caso del desarrollo, acá ustedes tienen que escribir, ¿ya? No dejen las preguntas en blanco. Cualquier idea que se les ocurra, anótenla aquí porque es un puntito y puede servir para que aprueben, ¿ya? Y esto se lo digo para todas las asignaturas. Nunca dejen una pregunta en blanco. Por favor, nunca dejen una pregunta en blanco, ¿ya? Oiga, profe, Dígame. ¿y usted sabe más o menos cuándo van a hacer las pruebas? La verdad es que no tengo idea. Yo le pregunté al director, ¿cuándo le pregunté? Le pregunté el sábado, no, le pregunté la semana pasada. Y me dijo que aún no dan información concreta sobre esto. Lo último que le dijeron a él es que sería en septiembre, pero es muy probable que se aplace y que sea en Hasta octubre. diciembre. Claro. Entonces la verdad es que todavía no hay una fecha indicada para que comiencen los exámenes. Claro, porque yo agradezco lo que está haciendo, porque yo la primera clase que hago no le pego mucho al internet y que me conecto. ¿Ya? Y es muy difícil para mí estudiar solamente leyendo la guía. Muy complicado. Hay cosas que no entiendo en matemática, en inglés. ¿Para qué le voy a decir como esa X cuestiones? No. Pero ahora la primera clase que tengo y para el día para la otra prueba, para
La otra asignatura no sé cómo lo voy a hacer. Yo sé que voy a repetir. Pero no diga No, eso. no puede decir eso, porque en No diga realidad eso. sí, porque a Usted todos es los En inglés vidente. no le sé, pues, profe. Yo en inglés no sé, y la profesora de inglés me tiene mala. Siempre me han tenido mala. Y siempre me ¿Cómo le va a sacan tener para afuera. mala? Pues si ya me hizo repetir, quería verme de nuevo la señora esa. Pero bueno, vamos a tratar de verlo. Pero mire, a ver, nosotros no somos, los profesores de ICADE, no somos los que tomamos los exámenes. Son Sí, otras lo sé, pero el personas. profesor de la persona de ICADE me mandó una guía el otro día, ¿Ya? me llenó de guía, me llenó. De matemática tengo como 20 guías. Hablé con la profe de matemática y me dijo que esas guías eran de otra profesora, Ah, que no ya. eran de ella. Sí. Y yo le dije, pero ¿por qué me mandan tanta cuestión? Cosa que apenas puedo con usted, profe, le dije yo, y me llenan de otra profesora. Y por último, la profesora de matemática me ¿Ya? mandó los resultados, que por lo que veo que usted también lo mandó, los Ujú. resultados para ir comparando si está Sí. bien el ejercicio que uno hace o no Sí. está bien. Sí. Pero me mandan, me confunden, pues me bloquean. Ya. Lo que pasa es que, mire, yo lo voy a explicar. Lo que pasa es que en ICADE tienen una cantidad de guías archivadas de todos los profesores que hemos pasado por ahí, ¿ya? Y la idea es que para ayudarlos a ustedes, para que puedan estudiar más, de manera más detallada, se le ha hecho entrega de todas las guías, de todos los años, ¿ya? Tengo que comprar una impresora, pues, profe, porque no me Claro. daba para imprimir cada hoja. Por lo menos yo, en mi asignatura, yo puedo hablar de mi asignatura porque es la que me manejo. Yo les pido que ¿Ya? realicen las guías que tienen mi nombre. Mi nombre es Claudia Muñoz. Así que les pido que hagan esas guías porque yo he visto las otras de otra profesora y son buenas también, pero tienen contenidos que no les piden en el examen. Entonces van a estar estudiando de más, se van a estar complicando más y se pueden confundir. Entonces, por eso les pido que estudien las que tienen mi nombre, porque lo que yo les pongo en la guía es lo que entra en la prueba. ¿Ya? Trato Ya, de... pero mire, para no quitarle más tiempo para seguir en la tarea, ¿va a seguir haciendo estas cosas de sal y cosas? Sí. O sea, miren, a Cuando ver, yo apreté ahí, aparece que se está grabando esta conversación o esta clase, usted la está grabando y la va a subir. yo la estoy grabando. Mi idea no es subirla, no sé si ustedes me dejen, porque están aquí todos presentes. Oh, a mí súbamela, vos, profe, pero todo lo que yo hablé, por favor, elimínelo. La clase, que es lo que a todos los compañeros les interesa, eso déjelo, lo mío, bórralo. Bueno, yo antes de grabar, yo les pregunté a los que estaban presentes si es que me dejaban grabar la clase, porque no es que yo tome la decisión sola, si están ustedes, tengo que preguntarles a todos, ¿ya? Y ustedes me lo permitieron, por eso la estoy grabando, y en realidad la grabo para evidenciar también en ICADE lo que yo hago, ¿ya? Porque tengo que... Va a salir ahí que yo andaba ligando ahora. No, sí, lo más probable es que en ICADE yo entregue algunas fotos de esto, de la conversación y de lo que vimos, ¿ya? No Ya. les voy a mandar todo el Ya, video pero porque es muy entonces, pesado. ¿Ah? ya, esta guía entonces usted la puede mandar al WhatsApp del grupo, del curso, ¿La para guía? tener uno un respaldo. ¿La guía o el La video? grabación que está haciendo La ahora, grabación. el video que está haciendo ahora, No sé qué dicen el resto. ¿Les parece si la envío al a WhatsApp? mí mándemelo. Sí, Ya. A mí mándemelo. Todas las clases que ¿Nadie tenga, se mándemela opone? todas, no. No, No. Ya, perfecto. Voy a comprar un disco duro, como ya compré una impresora, un disco duro para guardar. Ya, Ya, entonces no hablo más para que sigamos en se lo esto. voy a enviar. Ya, y ¿les parece si la próxima semana tenemos otra clase más de lenguaje? sí, Sí. 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 Ya, a mí Profe, me yo tengo una duda, Dígame, Alison. Que haga 3 clases a la pero semana. no es de materia. Ya, O sea, dígame. Sí, ya sé. bueno, esta es la primera clase que tengo y supe que Sería un club. están recién, como hace 2 días, que ¿Ya? iban a empezar a hacer clases.
Mi pregunta es que todos los profesores están de cada asignatura están haciendo clases porque yo solo estoy en 3 grupos. Ya, la verdad es que sé que el profesor de historia va a hacer clases mañana, creo. Porque yo, No tenía idea. sí, yo esto de las clases por Zoom, la idea era que nos comunicáramos por WhatsApp y que ustedes hicieran las preguntas, que tenían dudas y todo, pero varios me pidieron que hiciera clases por Zoom porque es más efectivo, se les puede enseñar mejor, y yo lo comuniqué al director y me dijo que sí, y que se lo iba también a comentar al resto de los profesores para que ojalá tuvieran la misma iniciativa. Ahora, como les digo, sé que el profesor de historia va a hacer clases igual, pero el resto no sé. Yo creo que igual, porque es más beneficioso. Obviamente a todos les ¿Se sirve. entiende mejor? Se entiende mejor. Y claro, y Sí. como también en matemáticas y en inglés muchos se complican, es más difícil, ojalá también pudieran hacerlo en esas asignaturas. Yo igual lo voy a comentar, que fue una buena experiencia, al menos para mí es mucho mejor que estar conversando por WhatsApp, porque no sé si recuerdan, pero yo preguntaba y nadie me decía si tenía dudas o qué día van, y yo me quedo ahí como esperando y nadie contesta. En cambio aquí los puedo ver para empezar, o sea, es un poquito más parecido a una clase, a estar en una Se puede sala. interactuar. Se puede interactuar, ustedes me responden, ¿ya? Es más cansador, obviamente, y necesitamos un tiempo específico para esto, pero creo que es mucho mejor, ¿ya? Y al menos yo lo voy a seguir repitiendo todas las semanas. ¿Todos los jueves? Todos los jueves a las Ya. 6. Ya. A las 6 de la tarde. Profe, ¿usted sabe cómo comunicaría al resto de los profesores en caso de que hicieran igual clases? Porque al menos yo pasé al segundo ciclo, pero como hace 2 o 3 días seguía en el grupo del primer ciclo y nadie me había dicho que había otro grupo, por ejemplo. Y eso que pregunté. Entonces, mi pregunta es cómo vamos a enterarnos el resto de eso. Por ejemplo, inglés, que a muchos les cuesta, igual sobre todo. Matemáticas. Y naturaleza, igual que tiene más contenido. Ya, Y matemáticas. a ver, lo voy a... Los nombres de los profesores y los teléfonos. Ah, eso sería ideal. Un Sería lenguaje ideal. tiene más contenido Yo De en todas matemática formas, incluí a la profe de matemática. ¿cómo? Yo sé que en ¿Eh? matemática, usted y el de historia hay grupos, pero de inglés y naturales no desconozco. No hay sé si grupos de usted sabe. inglés ni naturales. No, Ya. ninguno de los dos. Aparte tenemos Ya. 3 grupos. Miren, a ver, por una parte, Claudia les puede dar los números de teléfono, ¿cierto? A través del grupo. Sí. Y por otro lado, yo puedo conversar con el director de ICADE y le puedo pedir que los profesores hagan esto mismo que estoy haciendo yo ahora. Sí, Que sería hagan lo un grupo, ideal. que se conecten Sí. con ustedes, que tengan clases ojalá por Zoom, ¿ya? Eh, Yo sí. me puedo encargar de eso. ¿Les parece? Ya la profe, bien, profe. No te entendí, Víctor, no sé qué dijo. Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Sí. Entonces, Bien, profe. ¿les parece si dejamos la clase hasta aquí? Y la próxima semana trabajamos en la guía 4. Ya. Sí, la voy a tener. Ya. Entonces lo que yo Profesora, les pido, consulta, dígame. ¿tiene que ser solamente un día a la semana las clases o puede hacer 2 veces a la semana? Yo pienso que está bien. Tendría que conversarlo con el director de ICADE, no sé qué les parecerá a ellos. Igual Yo le puedo compartir internet si no tiene internet, profe. Igual yo por mi tiempo también estoy como complicada, de hecho. Profe, yo pienso que las clases también, porque ayer, por ejemplo, miércoles matemática, hoy lenguaje y mañana ya ciencias sociales. Y Claro. más que uno está con matemática que cuesta más, entonces inglés también.
Sí. Entonces yo creo que sería, así como estamos bien. Ya, o sea, por mí yo le Mi hiciera parecer, clases bueno, todos los días, pero es difícil. para mi parecer mío, porque en realidad Sí. las otras opiniones de las otras personas, bueno, igual se respetan, pero yo estoy bien como estoy. Ya, no sé el Sí, resto que porque dice. No, yo igual estoy de acuerdo porque igual algunas personas llegan tarde de su trabajo, claro, porque igual yo igual trabajo y se me hace complicado, sobre todo ya con hoy día se me hace fácil, porque salgo más temprano y todo, pero Ya. otros días se me haría complicado porque salgo tarde. Claro, claro, eso es lo que sucede. A mí Entonces, igual, lo malo de estudiar en casa es que no tenéis como un tiempo para ti específico para estudiar. Entonces, Sí. en la casa siempre hay distracciones. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 3 años así. y menos mal ahora está durmiendo, se quedó dormida recién, pero el otro día no siempre duerme. Pero si no, si uno no puede estar, profe, se le encargo que pueda subir la grabación para poder tenerla uno. ya. Yo aquí con mi trabajo, yo no se puede. Claro. Igual yo, profe, sería bueno que las guías igual las mandara por el WhatsApp, porque así uno la puede estudiar también, la puede responder y bueno, los momentos que más clase podría ser eso, tratar de estudiarlas más y así, porque uno se hace la hora como para hacerlo. Sí, Por igual ejemplo, yo les iba a decir que para la próxima clase, ojalá un ratito antes o el día anterior puedan revisar un poco la guía, leerla un poco, para saber de qué se trata, ya tengan como una idea, no necesariamente hacerla toda, o sea, sería lo ideal que la trabajaran completa, pero entiendo también que los tiempos no siempre se dan como para poder estudiar todas las asignaturas, pero sí que tengan una idea de lo que vamos a hablar, para que comenten, den opiniones o me digan, profe, esto yo no lo entendí, lo puede explicar de nuevo. Ya, esa es la idea, que nos comuniquemos para eso. Si al final lo que todos pretendemos es que ustedes aprueben, terminen su enseñanza media, esa es la idea. Exacto. Ya, Profe, entonces, ¿usted cree que hay una posibilidad de que quizás este año lo hagamos por internet las pruebas? no, Así la como verdad es están que las no cosas. sé. ¿O la irán a tratar más nomás? La verdad es que no sé. El Ministerio de Educación no ha dado buena respuesta en torno a nada. En realidad, si se fijan, querían que los estudiantes volvieran a clase en mayo, en abril, a fines de abril. ¿Y cómo? Imposible. Entonces, claro, yo no sé qué va a pasar. Es que, profe, está todo complicado porque cada vez los casos son más, entonces es como complicado de tener una respuesta hasta ahora, porque yo la entiendo, porque en realidad uno siempre está viendo un poco de noticias también, entonces es complicado. Sí, es súper difícil. Ojalá pensar que de aquí a septiembre todo va a mejorar. Profe, una consulta el día que se haga el examen. Si se llegara a arreglar todo esto, ¿ese día se hace el examen de todos los ramos o de uno solo? Y se hace el otro, digamos, otro sábado del otro ramo. Mire, se da, en los años anteriores, se ha dado la opción de que ustedes decidan eso. Si van a dar, por ejemplo, 3 exámenes juntos, o los dan todos, dan un día algunos, otro día otros. Al final se le da la opción a los estudiantes, dependiendo de sus tiempos. Si trabajan, por ejemplo, de lunes a viernes y solo tienen el sábado, la idea es que den los exámenes solo el sábado y ahí están todo el día dando exámenes. O si pueden rendir algunos el viernes y otros el sábado, también se da esa opción. Ya al final depende de ustedes la decisión. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Espero el video, por favor, lo espero. Ya, pero igual yo no sé, o sea, no se aseguren con el video. La idea es que ustedes participen en clase. La próxima clase vamos a ver el tema de la guía 4. Sí, guía 4. Yo ahora no opiné mucho porque en realidad no había visto ninguna guía. Ya, ¿pero le sirvió la clase? Sí, estuvo súper buena, así que a mí me gusta como usted explica, profe, Ya. porque
en el WhatsApp también he estado, bueno, comunicándome y incluso me han gustado las clases y he aprendido bastante porque en realidad de que no estudio hace caleta de años, he hecho otros cursos, pero cursos distintos a primer auxilio, qué sé yo, pero de tener clases hacía mucho que no lo hacía en realidad. Pero me ha gustado las clases como la he hecho y ha sido clara en todos los temas de comunicación y me gusta. Ya, qué bueno. Eso me deja más tranquila. Y podemos seguir. Ya. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Y de todas formas, igual nos estamos contactando por el grupo. Ya, cualquier duda nos podemos hablar por ahí. Mi tarea entonces es comunicarme con el director para que el resto de los profesores también les haga clases por Zoom, ¿ya? Me voy a contactar con él y apenas tenga una respuesta les voy a informar, ¿ya? Ya, ¿cuál es el grupo que hay? Porque yo tengo el grupo del curso del primer ciclo del año pasado. Y no sé si hay otro grupo. Víctor, yo lo voy a agregar al grupo de segundo. Ya. ¿Ya? Por favor, porque yo ya pasé ya, po. Sí, pues. Yo pasé. Sí. Ya. Ya, Víctor, ahí lo voy a agregar. Muchas gracias. Ya, entonces, ¿nos despedimos? Ya. Sí, muchas gracias. Chao, que estén bien. Cuídense. Chao. Chao, Que Dios la chao. bendiga. Igualmente. Chao. Chao para las otras Cuídense con la personas lluvia. también. También cuídense de la Chaito todo. lluvia. Chao. Chao. Francisco, Fran, ven porfa. Tiene que cerrar el Francisco, que cierre ahí. La villaron.